Me encuentro en lo que era el camping Rocío Playa, en Matalascañas, en la costa de Huelva, probablemente uno de los campings con mayor renombre de todas nuestras costas. Este inmenso camping consta de 25 hectáreas, permitiendo la cabida de 1000 parcelas para acampar, una docena de casas móviles y una treintena de bungalows de madera. También tenía un gran supermercado y un restaurante con las mejores vistas que se podía tener al océano Atlántico en el corazón del Parque Nacional de Doñana. Mirad lo que es esto. Hola, buenas tardes. Pues me encuentro explorando el restaurante del camping Rocío Playa. Y aparte de este increíble restaurante, vamos a explorar el antiguo supermercado del camping. Autocaravanas, casas y bungalows completamente abandonadas y lugares bastante extraños de visitar. No sé de qué manera. La han metido aquí, la han tirado de aquí para abajo. ¡Hostia! Esto es una paranoia. Es que vaya mareo da, chaval. Parece que se está moviendo. A este camping creo que viene constantemente alguien con una gran radial y corta cachos de queso, pero de ladrillo y cemento. Esto no lo cae la lluvia ni lo cae el viento, esto lo cae la gente a trompazos. Y aquí ha habido gente. Si no ha habido gente recientemente, está durmiendo gente aquí a día de hoy. Es que huele a humano aún. Mirad qué vistas tenemos aquí. Allí se ve la piedra, el faro, el pueblo de Matalascañas. Y vamos a empezar explorando este increíble restaurante. Tenemos cristales por todo el suelo y es porque todo esto era una vidriera enorme, pero la gente ha ido reventándolo todo. Y por aquí pues tenemos lo que sería la barra de este restaurante. Este camping en temporada alta llegaba a contar con casi 200 trabajadores y poco a poco fue perdiendo su esencia hasta que acabó agonizando. Fue explotado por la empresa Protursa desde 1982. En 2010 cortaron el suministro de luz eléctrica y casi simultáneamente también cortaron el agua potable y acabó abandonado del todo en febrero de 2011. Tuvo 2 años seguridad privada para que nadie entrase y lo vandalizase, como está a día de hoy, completamente vandalizado. Y ya pues esos 2 años acabaron y la gente pues ha empezado a entrar aquí a reventar todo lo que ha podido y más. Vamos a echar un vistazo por dentro de la cocina, lo que eran las instalaciones de este restaurante, y comenzamos por lo que sería la barra del restaurante. Aquí tenemos la típica ventanita que se pasa la comida desde la cocina, que vamos a entrar a la cocina ahora mismo. Esta sería la puerta de la cocina. Mirad qué campana más impresionante, ¿eh? Es enorme el extractor que hay aquí. Y la cocina se ve que era bastante grande. Aquí hay una pequeña despensa. Como a la gente le gusta reventarlo todo, ¿eh? Y por aquí pues salimos fuera. Imagino que esto lo utilizarían de almacén. Por aquí hay como esta sala con azulejos. Podría ser donde estarían los lavavajillas, donde la cocina más interna, ¿no? Aquí sería la parte exterior. Aquí también hay zonas de almacenaje. A lo mejor aquí tenían bebidas, en neveras. Mirad, aquí una antigua nevera. Está completamente reventada por todos lados. Queda bastante poco, pero bueno, esto era las zonas que tenía para almacenar el restaurante. Y por aquí pues sería la recepción del restaurante. La gente entraría por allí. Ahí se entra directamente a la cocina. Aquí hay un mostrador de la recepción. Ahí lo tenemos. Camping Rocío Playa. Al menos eso se conserva. Y aquí en este salón trasero que no da al mar, también lo usaban como de restaurante, si no me equivoco. Es enorme. Esto tenía el techado este de madera, que la verdad es que se conserva muy bien. Este, por lo que se ve, se ha caído completamente. Y este aún se conserva un poquito por ahí. Todavía tiene las cañas esas típicas y arriba una chapa que no para de hacer ruido. Y esto sería como la avenida principal del camping que da al restaurante. Aquello que tenemos allí al fondo es el supermercado. Y vamos a ir por esta pequeña pasarela que me encanta. Está completamente destruida, tenemos que ir con mucho cuidado, pero es bastante bonita. Era bastante bonita en su día, hoy es un poquito tétrica, como podemos ver hacia allí. Vamos a ver con mucho cuidado, porque esto ya está cada vez peor. Bueno, aquí
Hace poquito se podía pasar y había unas tablas que te dejaban cruzar aunque sea por una tabla, pero ahora mismo está ya destruida. Así que vamos a bajar. Y volvemos a subir por aquí. Nos agarramos porque esto está completamente doblado. El pino está aplastando lo que es la maderita esta. Me la estoy jugando un poco, pero bueno. Aquí ya me la empiezo a jugar un poco más porque la caída es algo más grande. Vamos a pasar esto y aquí voy más tranquilo. Aunque la caída sea más grande, pero la última vez que estuve aquí, hace menos de un año, y ya te digo que se conservaban todas esas tablas. Yo entiendo que el pino se esté echando encima de la pasarela y la esté cayendo, pero lo que son las tablas del suelo no se caen solas. Es la gente la que las tira, pero bueno, mirad qué vistas tenemos aquí. Todo eso eran parcelas. Allí está el nuevo club náutico. Luego bajaremos allí abajo. Vemos Matalascaña, el supermercado. Y estas vistas son espectaculares. Aquí vamos a tener cuidado de no meter la pata, porque si metemos la pata aquí, pelamos. Mirad. Hoy hace un día con un poco de viento, pero bueno, este lugar es maravilloso, me encanta. El día que caiga del todo esta pasarela, pues me pondré triste. Voy a salir volando. Es una locura, ¿eh? El sitio privilegiado que tenía esto. Vamos a volver por esa pasarela de nuevo. No sé si será la última vez que la recorra, por eso quiero volver. Y nos vamos a dirigir al supermercado. Vamos a intentar cruzar de nuevo esta pasarela sin caernos, sin que nos lleve el viento y disfrutando de este lugar que tanto me gusta. Mira, ahí aún queda una bombilla. Raro. Aquí ya nos quedamos sin tabla de en medio. Me la puedo jugar un poco haciendo unos saltillos. No sé si así. Que me encanta este sitio, tío. Vamos a pasar por aquí. Es que se ha partido. El pino está completamente encima de esto. En cualquier momento cruje y se acabó. Qué poco queda, ¿eh? Me despido de la pasarela aquí abajo del pino que la va a tumbar y vamos hacia el supermercado. Otras veces que he venido, aquí no había nada, pero el ayuntamiento ha decidido guardar aquí todos los antiguos contenedores de Matalascaña y los tiene aquí todos puestos en fila. Y aquí entre los contenedores hay una caseta bastante importante que vamos a visitar antes de ir al supermercado. Y creo que aquí es donde estaban los contadores de luz, el generador, si no me equivoco. Vamos a ver por aquí dentro. Pues por aquí tenemos esto donde iban los cables, ahí serían los contadores, los plomillos. Mira, todo esto, que no queda prácticamente nada, está todo completamente reventado. Algún cablecillo por ahí suelto, todo esto de aquí abajo, la instalación eléctrica. Mirad los cables, ahí se aprecian un poco. Vamos a ir al otro lado, que creo que aún queda un generador. Aquí hay más de lo mismo. Aquí tenemos algunos cartelitos, mira. El restaurante, tercera planta, segunda planta, primera planta. Esto me imagino que era para cortar la luz o dar la luz a las plantas de las parcelas. Cómo la gente ha reventado esto. Yo es que cada vez que veo estas cosas me cabreo un poco porque esto podría estar intacto, en plan abandonado, sí. Se han llevado el cobre, sí, pero intacto, ¿no? Esta sala ya es más grande y aquí parece que son transformadores con los cables ahí cortados. Como ya he dicho antes, aquí cortaron la luz, entonces no hay ningún peligro ni riesgo de estar aquí porque aquí no hay corriente. De todas formas no voy a tocar nada, así que aquí tenemos, mira las bobinas estas. Y no sé si esto es un generador o qué es. Por ahí dentro se ve. ¿Qué pone aquí? Alta tensión, Toledo, transformador trifásico de 50 Hz, refrigeración natural de aceite. Fecha de fabricación, el 9 de enero de 1990. Peso total, 1073 kilos. Qué locura, ¿eh? Pues como este aquí hay otro. Son dos transformadores aquí abandonados. No sé si esto tendrá valor ahora mismo o no. Imagino que no, al estar aquí abandonado y se han llevado
la mayoría de los cables y todo lo que han podido de este lugar. Voy a salir de aquí porque huele un poco a aceite, huele bastante fuerte y la sensación de estar aquí dentro no me agrada mucho. Aunque sé que no pasa nada, no hay corriente, así que no debe de haber ningún peligro. Ahora sí, vamos al supermercado. Aquí tenemos el supermercado. Justo arriba de ese graffiti había un cartel que lo ponía, no sé si lo pondrá en el otro lado, ahora lo veremos. Y lo primero que nos encontramos aquí en la puerta es una nevera de Pepsi boca abajo. Buah, qué pena cómo está este lugar, ¿eh? Ya están reventando hasta el techo. Aquí había una barandilla, imagino que para separar las cajas. Y hay bastantes estanterías, cristales de las neveras. Aquí una nevera de estas grandes, de las que te sueles encontrar con los embutidos y las chacinas. Pues esa. Aquí hay como un pequeño congelador, aún tiene el motorcillo, las puertas, un colchón ahí, papeles por ahí tirados, más neveras, muebles. Aquí esto no sé si se está cayendo solo o la gente se lía a pegarle pedras. No lo sé, honestamente. Me da mucha pena. El aire acondicionado. Aquí entramos al almacén, prohibida la entrada. Avanzamos por aquí, casi me caigo. Ahí arriba era la oficina, ahora la veremos. Por aquí solo hay papeles. Aquí una cámara frigorífica. Bueno, lo que era, una cámara frigorífica. Pero ya están intentando arrancar, es que es increíble, ¿eh? Los hierros que había aquí colgados ya los están intentando arrancar. Como no pueden, pues los dejan ahí colgando. Aquí, si no creo recordar mal, había un pequeño baño que ya han reventado el lavabo para ver lo que sacan, imagino. No queda otra. Aquí arriba, mucho papeleo por aquí y muchas cosas. La otra vez que estuve grabé un poquito aquí también, lo que pasa es que está grabado con la GoPro y la calidad es más mala, pero pondré por aquí lo que tengo grabado de este lugar. Aquí una cantidad de tickets, en fin. Madre mía, Lipton Iced Tea. También encontré unas cositas, una camiseta, unas postales y unas historias que os las enseñaré también en este vídeo de lo que grabé la otra vez. Hemos encontrado unos pequeños tesoros. Estos son postales, y como era el camping antes, están bastante guay. Y esta camiseta que está hiper roída, el balcón de Doñana, con un flamenco aquí. Y aquí pone Camping Rocío Playa. Pero la camiseta está para tirarla. Y esta pequeña cosita que no sé qué es, si alguien sabe lo que es, que me lo diga. Es como algo así. Esto está suavito. Aquí salimos afuera y tenemos más nevera. Otra cosa pequeña, no sé qué será, eso de ahí, si es una nevera o un frigo. Y por aquí había como más almacén. Más frigorífico, más nevera, colchones, que no sé quién ha traído aquí todos estos colchones, cachos de ordenador, imagino que sacados de la oficina. Y esto es algo que me impacta mucho porque hay muchos papeles, documentos, imagino, que han sido abandonados aquí y ya con la lluvia pues se han arruinado todos. Esto está todo mojado, no sirve para nada, arruinado. Más colchones, escombros, otra pequeña nevera. Este cacho de muro no sé si es del techo o de dónde, pero está en el suelo. Por aquí quedan esas estanterías. Aquí otras estanterías de cemento con cosas que no sirven para nada. Vamos a avanzar hacia las casas de los que llevaban este camping. Aquí estamos en las casas de los administradores del camping. Están completamente abandonadas y se ve que ha vivido gente aquí dentro, pero a día de hoy, escombros. Esta casita de aquí la han reventado completamente. Os voy a poner una toma de cómo estaba la última vez que entré ahí. Vamos a empezar por estas pequeñas casetas. Aquí creo que esto lo han limpiado, porque esto no estaba. Unos guantes y un de estos de gato. Esto lo han limpiado todo alguien.
Y aquí creo que viven gatos. Ahora mismo solo quedan escombros y, como habéis podido ver, estaba en bastantes condiciones, hasta incluso limpia, como que la había habitado alguien. Puedes... Lo que queda de cuarto de baño. Y aquí han cogido una radial y han cortado la pared tal cual, el triángulo que sale de aquí. Ese cuarto es una pocilga. Es una pocilga. Las paredes ya se están resquebrajando. Cualquier día esto se cae también, ¿eh? Aquí quedan algunos muebles, restos de baño. Aquí ha vivido gente recientemente, ¿eh? Porque esto, cada vez que vengo aquí está diferente. Como que se aloja alguien aquí por un tiempo y luego se va. Que si el colchón, que si leche... Y eso no estaba la última vez que yo vine. Espectacular. Aquí un chaquetón. Aquí hay bastantes casitas. En el frente vamos a ver estas de al lado. Esta es una pequeña habitación con un baño simple. Y esta casa sí recuerdo que era más grande. Y aquí ha habido gente. Si no ha habido gente recientemente, está durmiendo gente aquí a día de hoy. Es que huele a humano aún. Vamos a entrar en estas a ver qué tal. Aquí hay armario. Mira qué chulo cómo se va metiendo la maleza por ahí. Una habitación vacía. Una cocina. Bueno, lo que queda de la cocina. Aquí huele una peste. Aquí ha habido gente reciente. Hay cosas, hay zapatos, mucha ropa. Y aquí tenemos fotos y documentos. No sé si de personas que vivían aquí antiguamente, de los familiares. Y aquí tenemos el salón. Que esto, la última vez que vinimos aquí, estaba completamente lleno de papeles, el suelo destruido por todos lados y ahora está semi limpio. Vamos, que se podría hasta habitar un poco, por así decirlo. Mira los sofás aquí, con vistas a las casas de enfrente. La chimenea. Por aquí hay toallas y ropa colgada. Definitivamente aquí ha habido gente. Vamos a salir de esta pocilga de casas abandonadas. Por allí también hay más casitas, pero son habitaciones simples con un baño. Vamos a subir por aquí hasta los baños que están ahí arriba y a ver qué quedan los baños. Y aquí en estas pequeñas parcelas, allí hay bastante escombro, al igual que aquí. Y si no me equivoco, esto eran parcelas donde la gente tenía las caravanas estas estáticas. Y con suerte vamos a ver una caravana que queda allí completamente abandonada. Estamos llegando a los servicios, lo que eran los servicios de caballeros, el de señora y minusválido. Vamos a verlo, lo que queda, completamente destruido. Aquí habían espejos, no queda nada, no quedan los lavabos, no quedan los váter. Y este era el de minusválidos, que era más amplio. Una vez más, reventando los sitios. A ver aquí las duchas. Aquí, como no hay tanto que romper, pues se mantienen más o menos. Baños como estos había bastantes por todo el camping y eran iguales, la misma estructura. Duchas con agua caliente en este lado y duchas con agua fría en este lado. Entramos al de caballero. Bueno, a este camping creo que viene constantemente alguien con una gran radial y corta cachos de queso, pero de ladrillos y cemento. No entiendo la diversión. Mirad lo que ha hecho la gente. Esto no lo cae la lluvia ni lo cae el viento. Esto lo cae la gente a trompazos. Aquí tenemos duchas. Aquí tenemos lo que queda de los váter, urinarios. Está todo completamente reventado. Me hace mucha gracia la persona que se dedica a cortar triángulos de esta manera, porque ya hay varios sitios en el camping donde están cortados estos triángulos y es alguien con una gran radial que va reventándolo todo. Estos serían los contadores de luz y demás. Y aquí recuerdo yo, en estos fregaderos, que cuando acampábamos con los scouts en un terreno que hay ahí y veníamos a estos cuartos de baño a asearnos y aquí lavábamos los platos después de haber hecho la comida. Y el estar aquí pues me trae un poquito de sentimiento y de buen recuerdo, las épocas de scout. Vamos a seguir hacia arriba. Pues en esta zona hay unas casas prefabricadas y por aquí había unas casas de madera completamente colapsadas. Si nos fijamos, tenían una base de cemento y estaban levantadas del suelo. Aquí se aprecia perfectamente la altura del suelo a la que estaban.
Y era muy simple. Una cocina, no voy a entrar porque esto está lleno de agujeros. Una cocinita, un pequeño salón, un baño por allí detrás, un par de habitaciones, no tiene más. Pequeño porchecito aquí. Y aquí el baño. Esto era la ducha. Un váter, ahí hay otro váter. Aquí hay otra completamente colapsada. Aquí hay otra que se ha quedado con el tejado y se ha derrumbado. Me gustaría ver el momento en el que una casa de esta colapsa sobre sí misma y se queda así. Pues esa tiene hierros y todo. Aquí un sofalito. Esta está ya, que creo que este invierno no lo aguanta. Mira, tiene hasta la cama. Qué locura, ¿eh? Mira lo que es la estructura, el ángulo que tiene ya. Está completamente vencida. Qué locura. Y aquí estamos llegando a estas casas prefabricadas que no se caen con tanta facilidad ni se pudren como las de madera. Por aquí tenemos varios colchones. La habrá puesto la gente. Ducha, váter, lavabo. Y aquí la parte trasera entre una casa y otra. Aquí está lo que sería el termo de agua caliente y demás, las tuberías, los desagües y todo eso. Vamos a bajar por aquí. Aquí han reventado todo el panorama. Todavía nos podemos ver en el espejo. Más de lo mismo, son todas iguales. Mini casitas. Tiene un colchoncito. Mira, aquí está el espejo entero, el váter y la ducha entera. Creo que es la única que le queda a eso entero. La verdad es que no sé lo que valdría una habitacioncita de esta con tu baño. Es que no tiene más, en plan, tipo cocina y eso. Cocinarías aquí en un mueblecito o algo. Los bungalows de madera sí estaban mejor distribuidos y eran más cómodos, ¿no? Porque estos son habitaciones separadas, aunque esta pared esté rota, pero estos son dos diferentes. Aquí tenemos una acumulación de todos los termos de las casitas estas. Los habrán acumulado aquí por algún motivo, no lo sé, pero son bastante antiguos. Y esto es lo que hay, tampoco queda mucho más. Todas más o menos iguales. Si alguien sabe qué precio tenía este tipo de apartamento, qué precio tenía los bungalows o qué precio tenía las parcelas para tú poner tu furgoneta o tu caravana o tu tienda de campaña, pues que me lo dejen en comentarios. Aquí llegamos a una zona donde estaban las caravanas. Vamos hacia aquella, que es la única que queda. Lo demás son cachos de césped artificial y restos de neveras, mesas y cosas que tenía la gente. Esto es una pequeña parcelita que tendría alguna familia alquilada en su día y no queda mucho. Cachos de madera y poco más. Y en este espacio estaba la caravana. Lo que no sé es cómo ha acabado aquí. Es que no me explico de cómo han tenido que empujar esto, ya bien haya sido con un vehículo o no sé de qué manera. La han metido aquí, la han tirado de aquí para abajo. Voy a entrar dentro a ver cómo es la caravana. Mirad qué rueda. ¡Oh! Esto es un desafío. ¡Hostia! Esto es una paranoia. Porque de visión para mí está recta, pero claro, mirad cómo estoy completamente de lado. Y se balancea, no sé si se balancea o es mi sensación. No, creo que no se balancea. Es mi sensación al andar por aquí con la caravana doblada. Es un espectáculo. Ay, Dios mío. Aquí estaba la cama, aquí colgando. No es la mejor postura para enseñaros esta caravana, así que os pongo el clip de la otra vez que sí estaba la caravana allí arriba y la pude enseñar entera, porque ahora es que me resbalo. Wow. Es que vaya mareo da, chaval. Parece que se está moviendo. La única caravana en pie. Bastante reventada. La verdad. A ver si podemos entrar. Sí. Se puede entrar.
Wow. Hay un váter portátil. Esto lo podemos mover. Sí. Armarios, el váter, lavabo, ducha. Qué tétrica las cortinas, ¿eh? Fregadero, mucho armarito pequeño, la hornilla. Madre mía. Aquí supongo que estaría la cama. Aquí otra cama que bajaba en su momento, o sigue bajando, efectivamente. Un frigorífico y poco más. Aquí dejamos lo que queda de la caravana. Me da mucha pena verla en este estado porque la última vez que vine estaba aquí arriba, podías entrar, podías disfrutar de ella, pero como todo, la han empujado hacia abajo y está ahí volcada, así que una cosa más que destruye el ser humano. Vamos a seguir hacia el siguiente lugar. Pues aquí tenemos una pista de tenis que tenía el camping. La verdad es que se conserva muy bien, ¿eh? Esto se le pega un limpiadito y se echa unas partiditas aquí. Tenista profesional se ata sus botas. Aquí queda una cuerda que actúa de red y poco más. Salimos de la pista de tenis. No es fácil el acceso y la entrada. Pues aquí unas bombonas, no sé de qué son, naranjas enormemente grandes. Y aquí están las mismas pero azules. Sospechoso, bastante sospechoso. No sé qué son estas bombonas. Entre la pista de tenis hay como otra pista de algo, no sé si sería algún otro deporte, y aquí hay como otra zona. ¡Buah! Esto está lleno de bombonas. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? No sé qué era este lugar, este desván lleno de bombonas por todos lados. ¡Qué locura es esto! ¿Quién se ha entretenido a poner esto aquí? No entiendo nada. Y es que no hay más nada, es solo esto. Aquí han quemado algo, obviamente, como plástico quemado y las chapas que quedan. Vamos a salir de aquí, vamos a seguir explorando el camping, que aún queda un poco. Y al igual que antes vimos los contenedores que el ayuntamiento había almacenado, aquí tenemos contenedores completamente nuevos, en su fundita de plástico todavía. Aquí a mi derecha dejamos lo que era el restaurante del camping. Vamos a bajar por esta pista y vamos a llegar a lo que eran las terrazas donde la gente ponía sus autocaravanas o sus tiendas de campaña, en fin, que acampaban en el camping. Todo esto lo recuerdo yo lleno de vida, lleno de gente en estas fechas del año, disfrutando de un camping en primera línea de playa como es este. Aquí ya tenemos las primeras terrazas y todo esto era una continuación enorme de terraza tras terraza, las cuales estaban equipadas de agua y electricidad. Aún quedan algunas farolas en pie, otras están completamente derrumbadas. Aquí tenemos lo que era un contador, lo que queda del contador. Mira, tenemos ahí el enchufe, los cables cortados, los enchufes, completamente saboteado todo. Y aquí justo al lado tenemos lo que era un extintor. El extintor este estaba aquí colgado, si no me equivoco, así para arriba. Y ahí quedaba. Cada parcela, aparte de tener sus enchufes de 220 voltios para cargar tus cosas, las parcelas también tenían fuentes de agua potable, que tenía aquí como una pequeña pila donde caía el agua. Aquí había un grifo y aquí tenía un cartelito que ponía agua potable. Aquí tenemos la playa junto a la devastación de la naturaleza. Justo aquí están los cuartos de baño. Yo recuerdo que estos cuartos de baño quedaban muy lejos de lo que era el acantilado. Había bastantes parcelas más para abajo, pero ya estamos, vamos, casi en el agua. Yo creo que en unos pocos años el acantilado ya va a estar a los pies de los cuartos de baño. Le doy como unos 3-4 años, como muchísimo, y empezarán a caerse. Es que cada vez que vengo
hay menos y menos terreno de camping. El estar paseando por aquí y ver todo esto tan derrumbado, tan deteriorado, tan abandonado, con unas vistas como tiene este lugar privilegiado. Allí el restaurante, allí tenemos Matalascañas, ahí los baños que acabamos de ver. Mirad cómo van entrando ahí las dunas, se van comiendo ya todo el camping. Voy a dejar por aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho explorar conmigo este camping. Si venís aquí y aún existe, disfrutadlo, cuidadlo, no lo destruyáis más de lo que está, aunque es muy difícil. Espero que hayas disfrutado conmigo de esta aventura explorando el camping. Coméntame qué te gustaría que se hiciera con este espacio tan grande aquí antes de que se lo lleve el mar. Y suscríbete para no perderte próximas aventuras. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.